Oli, Kat. Oye, ya estuve checando el archivo que me mandaste con la revisión, pero me saltan un par de cosas. Ya se habían hecho algunas correcciones y no las estoy notando. Y entonces me puse a hacer la comparación de lo que tú me mandaste con lo que ya se había corregido para ver qué fue lo que pasó y también explicarte por qué se hacen determinados cambios. Mm, Sobre todo porque los cambios van en función de que la idea se entienda mejor. Ahora, en el documento que tú me enviaste de la ficha de autores, me mencionas que tú estás escribiendo en un narrador omnisciente, en tiempo presente, en tiempo pasado y a veces el presente. Aquí mi pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Por qué crees, o más bien, cómo es que usas esos cambios de tiempo? Hay un recurso que es el romper la cuarta pared, que muchos autores usan en cómics, en series de televisión y a veces en libros, cuando el narrador le habla al lector, al espectador, a la audiencia. Si lo que tú quieres es que el narrador hable desde el tiempo presente, entonces necesitamos preguntarnos quién está narrando la historia. Y sí, es muy loco preguntarlo, o dirías, ay, pues soy yo. No. ¿Quién está contando la historia? Esa es la pregunta que a mí me surge. ¿Es la misma Emily desde el tiempo, desde el futuro, y está contando su pasado, y por eso puede regresar al presente? ¿Es alguien allegado a Emily que está contando la historia de ella, pero ya puede regresar al presente por eso? Entonces ahí es donde sí se puede utilizar los cambios de tiempo. Y es una pregunta que dejo aquí para que me expliques por qué estás haciendo o por qué decidiste hacer esos cambios. Ahora, dejando la pregunta en el aire, vamos a hacer la revisión párrafo por párrafo de los cambios que se hicieron en este primer capítulo. Y normalmente esto se hace en sesiones en vivo, pero pues creo que el tiempo no vamos a coincidir jamás. Entonces, mejor lo prefiero así. De todas maneras, te voy a enviar el archivo con los comentarios para que veamos qué es lo que está sucediendo, ¿sale? Entonces, de este lado, tú encuentras lo que tú me mandaste en el archivo corregido y de este lado es la propuesta de corrección. Aquí dice, Emily odiaba despedirse de su familia, pero nada podía ser eterno y las fechas especiales no podían, esta repetición se tiene que ir. Uh-huh. Por eso la quitamos. Durar cuanto ello quisiera porque no podíamos, y otra vez tenemos el podíamos acá, o sea, en menos de un párrafo ya tenemos tres podíamos, controlar el tiempo. No sé si a esto te refieres con los cambios de presente a pasado. Si fuésemos los dueños de todo, sería un maravilloso desastre por las malas decisiones que no nos permitían dejar la marca de un estuve aquí, lo arruiné, típicos de existir bajo la duda. Ok, acuérdate que el primer párrafo es el que nos da mucho contexto en la historia. Nos dice a quién vamos a seguir, de qué se trata la historia, cuál va a ser el tono. Sí, todo se puede condensar en un primer párrafo. Entonces, aquí tenemos un cambio de persona narrativa, de la tercera a la segunda del plural. No sé si lo estás haciendo de forma consciente, pero sí se escucha muy raro. Entonces, yo quiero pensar que esto de aquí, porque no podíamos hasta acá, y de hecho es hasta acá, o sea, desde porque no podíamos controlar el tiempo hasta este párrafo de aquí, eso me da a entender que quieres hacer como un concepto general, o sea, que sea una idea general. Y de ahí, pues ya saltarnos a lo particular. Lo que yo hice en el cambio de estos dos párrafos, que el segundo dice, quizá en otra vida seamos capaces de encontrar las huellas que dejamos en esta. Y por eso queremos dejar marca al precio que sea necesario. Una forma de buscarnos si existe algo, una pista invisible de recuerdos que posiblemente jamás llegarán. Lo voy a focalizar en Emily, porque de una situación particular, en este caso del personaje que vamos a seguir, que es Emily, la vamos a cambiar a una generalidad. O sea que esa premisa
De ser algo que le está pasando a Emily, también puede ser algo que le está pasando a todos, en lugar de que algo que le está pasando a todos y no entendemos si realmente también lo está pensando Emily. Uh-huh. Entonces, por eso quedó así. Emily odiaba despedirse de su familia, pero nada podía ser eterno y las fechas especiales no duraban todo cuanto ella quisiera porque no controlaba el tiempo. O sea, Emily era la que no controlaba el tiempo a pesar de que pues quería hacerlo. Si fuera dueña de aquello, y creo que yo le cambiaría otra vez a que si fuera dueña, vamos a dejarlo de aquello, sería un maravilloso desastre por las malas decisiones que no permitirían dejar la marca de un, y dejar se me fue, perdón, dejar la marca de un, estuve aquí y lo arruiné, típicos de existir bajo la duda. Comillas, porque esto lo está diciendo alguien, no sabemos quién. Y el siguiente queda así, quizá en otra vida sería capaz de encontrar las huellas que dejó en esta. ¿Quién dejó? Emily. Entonces, Emily se sigue preguntando, o Emily se sigue cuestionando que le gustaría detener el tiempo para, pues, rehacer muchas cosas, ¿no? Por eso quería dejar marca al precio que fuera necesario, una forma de buscar si existe algo más, una pista invisible de recuerdos que jamás llegarán. Esto de aquí me da a entender, y creo que es lo que está pasando, el hecho de que ella luche por dejar algo o que la gente la recuerde por algo, no sé. O sea, me da una idea de que por ahí va la cosa y de que Emily es esa persona que pues quiere dejar huella, ¿no? Ahora, vamos al siguiente párrafo. O sea, tal como prometió Alex, su ahora exnovio puso en la mesa el discurso. No eres tú, Emily, soy yo. Y lo escuchó, y lo escucho, sin emoción alguna. Ante una mirada preocupada del chico, no pudo evitar preguntarse dónde estaban sus emociones. Ok. Si yo leo esto tal como esta primera oración dice, tal como prometió Alex, su ahora exnovio puso en la mesa el discurso. Sin conocer el contexto, de primera intención entiendo que a lo mejor Alex es su exnovio, pero yo ya sé que Alex es su amiga. Entonces hay que reformular esto para evitar confusiones. Y por eso, aunque en el capítulo del prefacio lo estamos viendo, en este capítulo tenemos que reafirmarlo. Acuérdate que el prefacio puede o no existir. El prefacio es un, un pedacito de la historia que si lo quitamos no añade suspenso, añade información, pero no le quita nada, o sea, puede o no estar. O sea, el prefacio es un fragmento cuya existencia no altera la historia principal. Así de fácil. Entonces, por eso se hizo el cambio. Tal como Alex le había anticipado, entonces Alex ya no está siendo confundido con esto. Su ahora exnovio puso en la mesa el discurso. Y de hecho aquí deberían ir comillas españolas. Vamos a poner las comillas españolas. Es válido las comillas inglesas, pero realmente la regla te dice que debe ser comillas españolas. No eres tú, Emi, soy yo. Y esto va con mayúscula. Y ella lo escuchó sin emoción alguna. ¿Dónde habían quedado sus emociones? Aquí la duda que me surge es esta. Ante una mirada preocupada del chico no pudo evitar preguntarse. Esta mirada de preocupación es esencial. Y aquí te lo voy a poner en alma. Ay, siempre se me va ese. ¿Aporta algo que la mire preocupada? O sea, quiero entender que Emily lo está viendo emotionless. No sé si existe esta palabra. Pero él está preocupado. Entonces Emily le está diciendo, ¿por qué no estoy sintiendo nada yo? ¿O dónde están las emociones de él? No sé si me explico. Entonces, aquí creo que necesitaríamos aclarar un poquito más si esa mirada de preocupación iba a hacer hace algún impacto interno en la Emily que lo está viendo. Y por eso lo quité en la sugerencia de corrección. Pero si es importante, pues lo añadimos y buscamos la forma de que esa descripción continúe, ¿vale? Lo que sigue. Tú me pones, quizá en la noche entera que lloró, o en el 1 de enero, o en el 1 de enero cuando el arrepentimiento llegó, y observo todo lo que alguna vez fue. Una relación que existía desde sus 14 años, reducida a cenizas por un arrebato de ira.
Tristeza y melancolía, estúpido. A su sobrina le encantaban los muñecos y pensar en que se deshizo de 15 lindos osos cuando había alguien que sería feliz sin el egoísmo que sintió hasta las 2 de la mañana con el alcohol quemando sus neuronas. Ok, no estoy viendo ningún punto aquí. Es una enorme oración. Y creo que hay varias ideas. Eh, dice, y la corrección queda así. Quizá, o sea, la pregunta por eso yo te la puse en un párrafo diferente, donde habían quedado sus emociones y el párrafo quedaría en la respuesta. Quizá en la noche que lloró o en la mañana del 1 de enero, cuando el arrepentimiento llegó y observó todo lo que alguna vez fue esa relación, reducido a cenizas por un estúpido arrebato. Le pareció una buena decisión a las 2 de la mañana, cuando el alcohol le quemaba las neuronas. A su sobrina le encantaban los muñecos. Pensar que se deshizo de 15 lindos osos que alguien más apreciaría sin el egoísmo que significaban. Son las tres ideas que tengo. O sea, te estás preguntando dónde habían quedado sus emociones y esta es la respuesta. Quizá en la noche entera que lloró o en la mañana del 1 de enero cuando el arrepentimiento llegó y observó todo lo que alguna vez fue esa relación reducido a cenizas por un estúpido arrebato. O sea, quemó todo. Le pareció, o sea, quemarlo todo, y podríamos ponerlo, pero no, pero le estamos infiriendo, le pareció una buena decisión a las 2 de la mañana, cuando el alcohol le quemaba las neuronas. O sea, estaba borracha cuando la tomó. A su sobrina le encantaban los muñecos. Pensar que se deshizo de 15 lindos osos que alguien más apreciaría sin el egoísmo que significaban. Entonces todos los muñecos se los dio a su sobrina. Y por eso se sugiere esa corrección. Siguiente párrafo. Todo para terminar en lágrimas, escuchando cómo su hermano viajaría de regreso a Boston con ella para buscarlo y golpearlo. Emily sabía que su hermano, otra vez, no tenía el dinero ni el tiempo para hacer lo que el alcohol le hizo prometer, aunque la idea de que su hermano, otra vez, un boxeador enorme y fornido, golpeara a su ex por unos minutos, le encantó a su cerebro cubierto de líquido mataneuronas, como decía su padre. Ahora le parecía tan patético como sonaba, pero esa pequeña parte que aún cubierta estaba de alcohol la regañaba por decirle que todo estaría bien, cuando todo parecía ir más abajo. O sea, un todo, un todo. Todas las repeticiones de palabras se tienen que ir, pero también hay que analizar su pertinencia. O sea, a veces sí se pueden quedar, pero es porque el ritmo de la narración así no lo exige. Aquí sí hay que eliminar todas las repeticiones. Y por eso la sugerencia de corrección es la que sigue. Entre el llanto, escuchó a su hermano decir que viajaría con ella y por eso podemos ponerlo aquí hasta Boston para golpearlo. Pero él no tenía ni dinero ni tiempo. Aunque la idea de que su querido hermano boxeador usara a su ex de saco de entrenamiento le encantó a su cerebro embriagado. Por qué, y vamos a poner lo que te pusiste aquí, por ese líquido mata neuronas, como lo llamaba su padre, o como le decía a su padre. Y entonces ahorita vemos cómo queda. Aunque la idea de que su querido hermano boxeador usara a su ex de saco de entrenamiento le encantó a su cerebro embriagado. Le encantó a su cerebro embriagado por ese líquido mataneuronas, como le decía a su padre. Todavía no me encanta esta frase, pero bueno, vamos a ver cómo la podemos retrabajar. Ahora le parecía tan patético como sonaba, pero esa pequeña parte que aún destilaba alcohol la regañaba por decirle que todo estaría bien. ¿Y qué te parece si ponemos, por ejemplo, ahora le parecía tan patético como sonaba, por esa pequeña parte que aún destilaba al líquido mataneuronas, como lo llamaba como y creo que sí, aquí sí es la pertinencia de la... Ok. Y entonces
Creo que ya tenemos una mejor coherencia en la anterior. Y vamos a ver cómo queda este. La anterior ya quedó así, aunque la idea de que su querido hermano boxeador usara a su ex de saco de entrenamiento le encantó a su cerebro embriagado y ya no hay más. Ahora le parecía tan patético como sonaba, pero esa pequeña parte que aún destilaba líquido mata neuronas, como llamaba su padre el alcohol, la regañaba por decirle que todo estaría bien. Esto es información que si tú lo quitas, no afecta la oración. Uh-huh. Ahora, vamos con el siguiente párrafo. Me siento culpable. Ok, este me siento culpable se baja porque aquí no tiene mucho sentido que esté. Ajá. Sí hay una, como no sabemos quién lo está diciendo, si Emily o Alex, creo yo que queda bien más abajo, por eso la moví. Entonces, me siento culpable. Las lágrimas le dejaron los ojos irritados hasta que llegó su amiga. Pues no se lo está diciendo a nadie. Uh-huh. Hay una cuestión de concordancia aquí. O sea, el me siento culpable lo puede decir Emily en voz baja, lo puede decir Emily a ella misma. Se siente culpable, ¿por qué? Por haber quemado los recuerdos. O sea, como que ahí no me está dando mucha información, ese me siento culpable. Las lágrimas le dejaron los ojos irritados hasta que llegó su amiga y encontró tanta fuerza como vergüenza para dejar de llorar. Nunca habían tenido una decepción amorosa. ¿Quiénes sabían? Alex la había pasado mal con algunas chicas, pero nada tan grave como para dejar caer una lágrima o estar tan alterado. Y por el otro lado, Emily había tenido dos novios en sus 23 años de vida. Uno fue casi a los 9, se llamaba Ángel, aunque claro, eso pasó cuando vivía en Colombia con sus padres. Terminaron durante el divorcio y ella escogió irse con Jorge, su padre. No volvieron a verse. En realidad, cada que lo recordaba no podía saber si se despidió o solo se fue sin dar explicación. Pudo ser la causante de un dolor amoroso y nunca darse cuenta. La simple idea, algunas veces no la dejaba dormir. Ok. Aquí es un párrafo también muy grande y tiene varias ideas. Las lágrimas no pararon una vez en Boston. O sea, esto ya nos está diciendo que Emily se fue de Colombia, de su casa de sus padres. Viajamos en el tiempo y ya nos situaron en Boston, que es donde llegó Alex. Lloró hasta que sus ojos ardieron y su mejor amiga llegó con demasiadas cosas. Ella nunca había tenido una decepción amorosa. Sí, le había pasado mal con algunas chicas, pero nada tan grave como para dejar caer una lágrima o alterarse demasiado. Y lo centré en Alex. Por otro lado, en sus 23 años de vida, Emily solo había tenido dos novios, el primero a los 9. Se llamaba Ángel y había sucedido cuando todavía vivía en Colombia con sus padres. Terminaron durante el divorcio y ella escogió irse con Jorge. Y ya sabemos que se fue con su papá. No volvieron a verse. En realidad, cada que lo recordaba no podía saber con exactitud si se había despedido o solo se fue sin dar explicaciones. Tal vez pudo ser la causante de un infantil dolor amoroso y nunca darse cuenta. Algunas veces la simple idea no la dejaba dormir. Y ya. O sea, ajustamos algunas cosas. En esta nueva versión, vamos a poner... como aquí estás hablando de ellas, entonces, ninguna de las dos, porque tenemos que ser claros, había tenido una decepción amorosa. ¿Sí? Alex, y ya enfocamos en Alex, la había pasado mal con algunas chicas, pero nada tan grave como para dejar caer una lágrima o alterarse demasiado. Cambiamos a Emily y ya nos vamos con Emily. Entonces así quedó más organizado este párrafo. Quitamos el después porque no tiene caso ponerlo. Después, a sus 13 llegó Milo, o Milo. No tardaron ni un año en formar una relación tan larga que se había roto dejándola varada. A sus 13 llegó Milo. No tardaron ni un año en formar una relación, la misma que se había roto y la dejó varada. No tienes que decir que es tan larga porque pues sabemos que a 13 y aquí estás hablando que tiene 23 años. Entonces sabemos, o se infiere que sí son 10 años de relación, ¿no? La siguiente es, Alex no pudo evitar el sentimiento de culpa que la recorría.
pero quería a su hermano. Sabía que no era una mala persona, pero forzarlo. Y aquí volvemos a cambiar cambiar de persona, ¿sí? Mismo idea del principio. De una situación particular, lo vamos a hacer una situación general, ¿sale? Entonces, Alex no pudo evitar el sentimiento de culpa que le recorría, pero quería a su hermano. Sabía que no era una mala persona, pero forzarnos a querer solo nos lastima y debía entenderlo en algún momento. Debía entender el poder de sus decisiones y cómo no solo lo afectaba a él. Entonces, cambiamos de una situación general a una particular para que de la particularidad nos lleve a la generalidad. Como aquí estábamos hablando de Emily, el decir su amiga, podríamos decirlo bien. O Alex, también puede quedar, porque no lo estamos repitiendo. Alex no pudo evitar el sentimiento de culpa que le recorría. Sabía que su hermano no era una mala persona, pero no se debe forzar a alguien a querer solo por lástima. En algún momento, ella debía entender el poder de las decisiones y cómo éstas no solo lo afectaban a él. Es que ella no sé si sea Alex. Aquí sí aclárame quién debía entender. Te lo pongo aquí. Alex o su hermano. Y para poder que ese párrafo se escuche más coherente. Siguiente párrafo. Ok. Era un extraño sentimiento de culpabilidad. Recordaba su emoción cuando le contó a sus padres, de Emily, que por fin, después de 3 largos años sin ver a su hermano menor, él saldría del internado donde lo metieron, volvería para quedarse con ellos y como Alex estaba prácticamente viviendo en casa de Emilia, ¿no era Hilda? ¿Qué Emilia no era Hilda? ¿Ya le cambiaste el nombre? A ver, vamos a poner Hilda o Emilia. Aquí. ¿Qué onda? Ya me confundí. La mujer no se tardó nada en acomodar una de las viejas habitaciones para Milo. Entendía que no era su culpa esa decisión tan abrupta. Tampoco de los sentimientos frágiles de ambos. Solo se sentía culpable para permitirles tanto tiempo juntos. Ok, esto sí era una indicación que teníamos, arreglar esta escena. Dice, justo en ese momento se arrepintió un poco de haberlos presentado. No era su problema. Ah, pero los queríamos por igual. Aún así se arrepentía. Entonces tenía déjame ver cómo está quedando esto. Ok, justo en ese momento se arrepintió de haberlos presentado. Era un extraño sentimiento, culpabilidad. Recordó más bien, a los padres de Emily que por fin, después de 3 largos años sin ver a su él saldría del internado donde lo metieron. Punto. Hasta ahí. Volvería para quedarse con ellos. Más bien, eso sería como Alex prácticamente vivía en casa de Emilia. Te juro que no me acuerdo si es Hilda, pero hace rato lo vimos y que sea madre de Emily. La mujer no tardó en acomodar de
de sus viejas para Milo. Y esto ya no existe. Creo que esto sería... No, eso ya no queda. Eso se va. Entonces, entendió que esa decisión tan abrupta no fue suya. Y quitamos la culpa porque estamos hablando de culpa. Tampoco era responsable de los frágiles sentimientos de ambos. Creo que sí es así. Solo se sentía culpable por permitirles solo se sentía culpable. Es que abajo dice me siento culpable. Solo se sentía... Bueno, sí. Por permitirles tanto tiempo juntos. Aquí está. Entonces vamos a ponerlo aquí. Confesó. Y aquí está el me siento culpable que movimos. ¿Sale? Me siento culpable, confesó. Alex. Emily se levantó, dejando los pantalones de su amiga cubiertos de rímel. ¿A quién mierda le importa tu hermano? ¿Ok? Aquí nada más hicimos unos cuantos cambios. Tú nos propones acá. Ambas soltaron una risa sin saber las razones. Quizá porque Emily sabía que estaba horrible después de llorar horas o porque Alex era quien la estaba viendo con todo el maquillaje fuera de donde debía ir. Era una versión fea y barata del Joker. Ambas soltaron una risa sin saber las razones. Quizá porque Emily sabía que estaba horrible después de llorar horas o porque Alex era quien la estaba viendo con todo el maquillaje fuera de donde debía ir. Ok, esto quedó igual, nada más el Joker es con mayúscula porque estamos hablando de un personaje. Si no es por Milo, vaciló por quién. Y yo preguntaría, aquí se complementa para no dejar al ahí se va. Puede ser por quién o puede ser por quién. Y entonces, Emily explotó. Aquí nada más ponemos Emily porque no sabemos quién explotó. Tendremos que ser Emily. El grandísimo hijo de perra me despidió. Llegué, bueno, tú no pones, el grandísimo hijo de perra me despidió. Lanzo una almohada al suelo. Llegué, pasé mal algunos papeles y me gritó que ya no soportaba. ¿Puedes creerlo? Que no me soportaba. Ok, el grandísimo hijo de perra del jefe, de mi jefe, o sea, porque no seguimos sin saber quién, aunque entendemos el contexto. Entonces sería, el grandísimo hijo de perra de mi jefe me despidió. Llegué, pasé mal algunos papeles y me gritó que ya no me soportaba. ¿Puedes creerlo? Que no me soportaba. Y ya le damos una entonación diferente con los signos de admiración. ¿Y cómo alguien podría no? Y sí tienes razón, esto va así. ¿Cómo alguien podría no? Y nos pone esto aquí. Después interrumpió quedándose en completo silencio sin saber cómo continuar toda la semana. Horrible que había tenido y apenas estaba comenzando el año. Le faltaban otros 11 meses y solo pensarlo la hizo llorar de nuevo. Vamos a con el siguiente también. Tomó un cojín, lo apretó en su rostro para soltar un grito que desgarró su garganta y dejó paralizada a su amiga. La corrección es después.
Interrumpió quedándose en completo silencio sin saber cómo continuar. Había tenido una semana horrible. ¿Por qué las separo? Porque son dos ideas diferentes. Esta es la acotación. Y esto ya es más explicación. Había tenido una semana horrible y apenas comenzaba el año. El hecho de pensar que todavía faltaban 11 meses la hizo llorar. Tomó un cojín y enterró su rostro. Soltó un grito que desgarró su garganta y dejó paralizada a la chica frente a ella. Ya. Para no estar repitiendo su amiga, su amiga, su amiga, su amiga. Eso simplemente. Y aquí tú propones. Me atendió. Pareció recordar algo en lo que miraba la enorme mancha sobre el cojín. Abrió mucho sus ojos. Si algo le gustaba o le gustó a Alex de ella, era esa mezcla entre gris y azul eléctrico que contenían sus ojos otra vez. Aunque pareciera una loca, se veían hermosos. Me atendió. Gritó, provocando que se alejara un poco. Me atendió una maniática en el banco. Me negó el préstamo porque odia al mundo, odia su vida, odia que yo viva siendo feliz. Casi, pero me odia. Ok. ¿Cómo es la sugerencia de corrección? Me atendió, pareció recordar en lo que miraba la enorme mancha que dejó el cojín y vamos a ponerlo aquí, porque sigue siendo Emily y abrió mucho los ojos. Y ya, Alex siempre le había dicho que le gustaba su mezcla entre gris y azul eléctrico. Aunque parecía una loca, se veían hermosos. Y regresamos con Emily. Me atendió, una maniática me atendió en el banco. Y ya es como que más. ¡Uf! Gritó. Su grito provocó que Alex se alejara. Está. Su grito Una maniática me atendió en el banco. Me negó el préstamo porque odia al mundo, odia su vida, odia que yo viva siendo feliz. Casi, pero me odia. ¿Por qué alguien te odiaría? Y tú también lo tienes aquí, nada más hicimos alguna corrección con el guión largo. Y Taka dice, por linda Alex, ¿no es obvio? Soy demasiado para cualquier mortal, incluido tu hermano. Cubrió su cara sintiendo las ganas de llorar. Juntarse con todo su estrés. Sí, es que aquí está medio raro. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo novio y entonces regreso a la universidad. Entonces Alex le pregunta, ¿por qué alguien te odiaría? Por linda, Alex, ¿no es obvio? Soy demasiado para cualquier mortal, incluido tu hermano. Cubrió su cara al sentir las ganas de llorar juntarse con el estrés. Este gerundio se va. Acuérdate que los gerundios deben de estar también, buscar su pertinencia. O sea, si bien no, muchos gerundios en una lectura la hacen demasiado cansada, sí hay algunas veces donde sí se necesitan. Y dice, cubrió su cara al sentir las ganas de llorar juntarse con el estrés. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo novio y en 2 días regreso a la universidad. Y tú dices, puedo pagarte este mes, ofreció en un intento vago de ayudarla. Puedo pagarte este mes, ofreció Alex en un vago intento de ayudarla. Y no, necesito soluciones, esto nada más le pusimos unas cosas de puntuación. Te estoy dando una solución perfectamente racional. Me dice, pero no quiero esa solución. Tiene que ser más contundente Emily al decir, pero no quiero esa solución. Alex blanqueó, aquí falta un acento, rebuscó en su bolsa una pequeña tarjeta. En cuanto se le atendió un leve hormigueo de que era muy mala idea, la recorrió. O sea, Alex blanqueó los ojos y rebuscó en su bolsa una pequeña tarjeta. En cuanto se le atendió, un leve hormigueo le recorrió desde los dedos hasta el codo. Muéstrame ese hormigueo. Quiero sentirlo. Como si fuera una señal de lo mala que era la idea. Y Alex le contesta, es una clínica para donadores de esperma o de óvulos, también alquilan vientres y $800 me parecen bastante razonable para un pinchazo. Vamos a arreglar un poco la concordancia de esta línea. Es una clínica para donadores de esperma u óvulos, también alquilan vientres. $800 me parecen bastante razonables por un solo pinchazo. Tú me dices, observo, ¿quién observa la tarjeta?
Número para agendar exámenes, número de servicio al cliente, pago y qué servicios ofrecía. Muéstrame la tarjeta. No me digas, muéstrame. Emily observó la tarjeta en la que se leía el número para agendar exámenes, así como el del servicio al cliente. En la parte de atrás anunciaba los pagos y los servicios que ofrecía. Y tú me dices, Alex October, ¿cómo sabes tú de esto? Se encogió de hombros, restando la importancia. Esta es la que pregunta, Alex October, ¿tú cómo sabes de esto? Su amiga se encogió de hombros, restando la importancia. Y empieza a contar. ¿Recuerdas que te conté que mi peor cita fue con Ocampo hace 10 años? Asintió, como podía olvidarlo. Una chica de su escuela la llevó por un helado en pleno agosto. Sus pulmones por poco se congelan y tuvieron que ir corriendo al hospital. Ok, nada más aquí necesito saber en dónde sucede esta cita. Y ahorita te explico por qué. La superaron. La tipa me llevó a esta clínica, me dejó fuera como a un perro en lo que donaban para poder tener dinero y salir. Tuve que soportar un discurso del pobre niño que repartía volantes a hablar de esto. Ok. Vamos. ¿Recuerdas que te conté que mi peor cita hace como 10 años fue con Ocampo? Un poco nada más de arreglar las ideas. Emily asintió. ¿Cómo olvidarlo? Una chica de su escuela la llevó por un helado en pleno agosto. Sus pulmones por poco se congelan y tuvieron que ir corriendo al hospital. Estoy entendiendo que es agosto, invierno, creo que sí, en el hemisferio sur. Pero acuérdate que están teniendo esta conversación en Boston, en el hemisferio norte. Y si una persona del hemisferio norte llega a leer tu historia, se puede llegar a confundir y decir por qué comer helado en agosto puede resultar en una pulmonía. Entonces sí necesitamos aclarar en qué ciudad se encuentra para hacer más contundente la idea de que es invierno en esa ciudad. ¿Ok? Ah, listo. Entonces, y así quedó. Aquí es donde tengo otra tuta. Su rostro enrojeció cuando Emily comenzó a reírse. No, jamás tuvo un desamor fuerte, pero sí intentos de amores desastrosos. Y aquí nos dice, el rostro de Alex enrojeció cuando su amiga comenzó a reírse. No, jamás tuvo un desamor fuerte, pero sí intentos de amores desastrosos. ¿Quién está diciendo esta frase? ¿Quién dice esta frase? ¿Alex o Emily? ¿O a quién le corresponde? Y ahora, ¿por qué mi duda? Porque aquí tienes a Emily riéndose a carcajadas. Cuando se fue, el corazón de Emily volvió a hundirse. Ok. Entonces, pues, creo que tendríamos que ser un poco más contundentes en que, pues, y pasaron ratos riéndose o no sé, y después de eso todo fue risas. Emily se olvidó por un momento de que estaba teniendo una situación crítica, o sea, algo así. Entonces, y para de nuevo es así de, cuando se fue, el corazón de Emily volvió a hundirse. Cuando Alex se fue. Y aquí, por eso te digo que tengo dudas en estos párrafos. Volvió a sentir el vacío, el mismo que dejó Milo hace unos días, y aunque trataba de culparlo, su corazón se lo impedía. Lo conocía lo suficiente para saber que en su momento le daría motivos. De momento solo estaba herida, quería gritarle o odiarlo, pero no podía, por más desmoronada que estaba. Ok, voy a regresar un poquito porque creo que ya estoy entendiendo qué está sucediendo aquí. Sí, hay que como que cerrar esta línea diciéndolo que y todo era risas y diversión hasta que Alex se fue, ¿no? Entonces cuando Alex se fue, el corazón de Emily volvió a hundirse. Ok, sí, eso sí estaba bien. Volvió a hundirse. Para evitar este volvió, porque estamos ya repitiendo el volvió aquí, volvió acá. Entonces, otra vez sintió. Sí, es que tenemos que, aunque sea la misma idea, tenemos que evitar la repetición de palabras.
Pero tú me pones, volví a sentir el vacío, el mismo que dejó Milo hace unos días, y aunque trataba de culparlo, su corazón se lo impedía. Lo conocía lo suficiente para saber que en su momento le daría motivos. De momento solo estaba herida, quería gritarle o odiarle, pero no podía, por más desmoronada que estaba. Ah, 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 ah. Y la sugerencia de correcciones, otra vez sintió el vacío que Milo había dejado unos días atrás. Y, aunque trataba de culparlo, su corazón se lo impedía. Sabía que era hermano de Alex. En parte, eso no la dejaba desahogar el odio que sentía por él. No quería hacer sentir peor a su amiga por algo, y aquí hay un dos sentir, pero bueno, por algo de lo que no era responsable, y volvió a sentir. Y creyó, y vamos a ponerlo así, creyó, para evitar el sentir. Creyó que ya la había escuchado lo suficiente. Ahora, este es un párrafo muy largo. Por eso se divide entre tres. Esta es tu propuesta. Únicamente hicimos un pequeño acomodo para que dijera: Emily se encerró por completo, sin trabajo, sin novio, con Alex próxima a regresar a Reino Unido y sin su familia. O sea, sí tenemos que poner próximo porque ahorita no se ha ido. Está en planes de irse. Entonces, para evitar esa confusión de, a ver, ya se fue, no se ha ido, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cómo necesitamos hacer la cronología de ese capítulo? O sea, para poder entender cómo están sucediendo los hechos. Sería su segundo año completamente sola e independiente. En menos de 4 semanas se sentía un completo fracaso. Amaba vivir en su pequeño espacio, sobre todo el estilo tan movido que le ofrecía el lugar, pero justo en ese momento se sentía cansada y dispuesta a darlo todo para irse de nuevo. Después de que Alex se fuera, y otra vez regresamos a Alex se fuera, porque si no, solo durmió. Causa un poco de confusión el cuándo lo hizo, ¿no? Entonces, sí, Alex ya se fue. Emily logró dormir hasta que sus preocupaciones la abrumaron y solo despertó cuando la anciana dueña del departamento donde vivía, sí, es que esta es una posición explicativa, llegó a pedirle la renta, los gastos y servicios del mes. Ella le agradaba, pues le recordaba a su madre y era un pequeño respiro. Sin embargo, su llegada colocó una pieza más en la montaña de problemas. Solo entonces la idea de ir a la clínica no le pareció tan descabellada. Sí, porque solo entonces comenzó a considerar la clínica. Pero se queda la idea corta. Entonces, o sea, comenzó a considerar la idea de ir a la clínica. O sea, hay que hacer las ideas redondas. Ahora, en el pasado tú tenías que, pues, esta ancianita le recordaba a su madre y lo omitiste aquí. Pero sí creo que es importante porque ella aparece cuando Elliot la va a dejar y casi lo corre, ¿no? Entonces, para no reexplicar quién es esta ancianita o hacer la explicación todavía más contundente en el capítulo que corresponde, aquí ya dejaste una semillita de que esa ancianita le recordaba a su madre, sin explicar más. ¿Ok? Entonces, aquí acabamos esta revisión, insisto, recuerda que las correcciones que ya se habían hecho son por algo. Entonces no entendí el por qué regresamos al capítulo anterior, o sea, más bien regresamos a la versión primera, en donde hiciste las correcciones, sin tomar en consideración lo que ya se había trabajado. Porque a final de cuentas, cuando tú avanzas es así, se hace la corrección o se hace un esbozo de corrección y a partir de eso se retrabaja para no volver a hacer la corrección. Entonces, creo que hay algunas cosillas todavía que afinar y me vas a decir, pero ¿por qué? O sea, creo yo que ya ahí va, pero ya nada más hay poquitas cositas que aclarar para que el capítulo ya se sienta redondo y ya lo podamos liberar y podamos pasar al segundo. ¿Sale, Kat? Espero tus comentarios, te envío el archivo para que se trabaje sobre esas preguntas esas nuevas preguntas que te di y ya hacerlo nuevo. ¿Sale? Y pues bueno, hasta aquí dejamos esta revisión.